Ok. Bueno, hola a todos. Le pedimos disculpas por la demora, por una cuestión técnica. Agradecemos a la Municipalidad de Rosario, a la universidad por el uso de plataformas, siempre nos ayuda. Nuestro grupo sigue trabajando con las charlas, grupo de diseño e ingeniería. Hoy tenemos un colaborador, como es Esteban Aleso, y estamos en presencia de un prestigioso ingeniero, como es Enrique Scalabroni. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Bien, y un gusto de hablar con ustedes, ¿eh? Contigo estamos siempre en contacto y con también el grupo de gente también, pero en directo así no lo habíamos hecho, ¿no? Desde ya te agradecemos tu tiempo y como hacemos con todo el mundo, a vos te gustan los fierros, nos gustaría saber cómo nació en vos el tema de trabajar con los autos y el tema de estudiar ingeniería, o sea, cómo sobrevino vos, contanos un poco de tu historia. Bueno, yo no sé bien, pero quizás todo parte de que yo vivía en Rafaela, cuando mi padre trabajaba en la parte de programación para pavimentación, entonces tenía que hacer la ruta de Rafaela a Sunchales. Y entonces tuvimos que ir a vivir ahí, porque yo con mi hermano, ¿no? Siempre mi padre tenía cada 3, 4 años, terminaban, iban a otro lugar, así que vivíamos por distintas partes de Argentina. Pero la cosa interesante era que yo tenía más o menos 5 años. La cosa interesante fue que ahí en la misma compañía que estaba haciendo la pavimentación de Rafaela era la que atendía, se llamaba Marco, creo que se llamaba la compañía, que atendía el circuito de Rafaela. Entonces, mi padre nos llevaba siempre que había una carrera, concentrábamos donde estaban los automóviles y todo. Y claro, yo era chico, 5 o 6 años, no sé. Y me quedó siempre grabado los automóviles, y especialmente el automóvil azul que tenía el reo que corría, ¿cómo se llamaba? Creo que se llama Ernesto Blanco, creo que. Y me quedó siempre grabado. Y entonces yo, cuando volví a casa, ya empecé a hacer unos dibujitos de lo que había visto. Y así partí. Y siempre lo llevé adelante. Después en un momento dije, no, me interesa más el fútbol. Y estaba estudiando, ¿no? El liceo, me dediqué más al fútbol. Y después, cuando ya estaba más o menos en el tercer año del liceo, me volvió otra vez la idea de las carreras de auto, entonces la escuchábamos por radio y escuchar las carreras, por ejemplo, de Fórmula 1 y Sport Prototipo, a veces que la pasaban, pero casi siempre era de Fórmula 1. Y después de ahí seguí, después vino Reutemann, entonces seguí correcto, pero yo me acuerdo que a los 5 años, me acuerdo todavía de Fangio, que hablaban mucho, todo el mundo estaba con esto. Y, y partí con la idea de, como no podía tener contacto con los automóviles de carrera al inicio, partí haciendo dibujitos y en cuadernos, ¿no? Después nos fuimos a vivir a distintas partes, pero terminamos viviendo en la cumbre. Y en la cumbre yo tenía dos tíos que tenían talleres mecánicos y reparaban todo el automóvil. A mí me interesaba ver cómo hacían la carrocería, cómo reparaban la carrocería toda chocada. Cosas. El concepto era cómo hacían para darle esa forma, ¿no? Y empecé vino uno de los dueños, socios de mi tío y me dijo, ¿por qué no me haces pues yo andaba con estos dibujos, hacémelo en madera balsa y que pueda funcionar. Entonces, claro, lo hice todo en madera balsa, pero un diseño todo distinto. Yo no iba a copiar la línea, trataba de hacer una cosa de lo que me venía a la cabeza. Y entonces lo hice en madera balsa y le puse el motor eléctrico y entonces en ese tiempo no teníamos transmisión directa, sino con un cable muy largo y el autito funcionaba por ahí en la agencia y se divertían ellos. Y yo de ahí seguí y seguí, pero cada vez que hacía un dibujo, para mí no era un dibujo común, era
que estaba haciendo un proyecto para alguien. Entonces, siempre fui muy solitario y entonces me encerraba en mí mismo, ¿no? A analizar que yo estaba tratando de trabajar, yo estaba trabajando, no tratando, estaba trabajando ya. Por eso tenía esa mentalidad un poco sin saber dónde iba a ir, no sabía de lo que estaba hablando, pero yo ya estaba con la gente importante que conocía el tema y estaba. Y, y tenía, me acuerdo, me puse a ya dibujar como para pensar que tenía que trabajar. Entonces vi todo el automovilismo cómo se fue desarrollando en Argentina. Entonces vino Crespi, empezaron a hacer la fórmula esa que habían hecho, después empezaron a hacer carrocerías más categorías más grandes, hicieron la fórmula argentina, el turismo carretera, por prototipos. Y entonces cuando mi padre se fue de la cumbre a Buenos Aires, yo me quedé ahí 2 años, pero me aburría estando en la cumbre. Entonces empecé a pensar, yo necesito ir a Buenos Aires, pero no a Buenos Aires porque se fueron mis padres a Buenos Aires, me quedo acá para eso. Digo, me quedaba con mis tías y tíos ahí. Y entonces digo, no, pero yo tengo que dedicarme a proyectar. Y viendo con mis tíos, por ejemplo, se presentaban a correr en carrera, preparaban automóviles, uno había preparado un Renault, el otro había preparado una Auto Unión y cosas de este tipo, y sacaban los paragolpes, sacaban todo este tipo de cosas, corregían los paragolpes, todo. Y entonces me fui totalmente, mi vida empezó a funcionar en eso, no me interesaba más nada. Pero yo no sé por qué, mi proyección era una proyección internacional, o sea, no, vivía en el mundo, yo estaba ya en la cumbre, pero vivía en el mundo, mi cabeza estaba en otro lado. Y me acuerdo un poco antes, cuando tenía 8 años, a veces yo me sentaba y hablaba, qué sé yo, la silla era Mr. General Motors y una mesa era Mr. Henry Ford. No, Henry Ford después supe que se llamaba Henry Ford, era Ford. Y entonces para mí que me venían a contratar y todo ese mambo mental que me hacía, me fue preparando psicológicamente para que eso fuera una cosa común. O sea, sin querer fui educando el subconsciente, como se llama, o sea, programando el subconsciente. Porque cuando es chico se programa, cuando es grande se debe reprogramar, hay que cancelar cierta parte y programar con una nueva parte. He hecho cursos de esto también, así que esto me ayudará muchísimo. Pero básicamente todo fue en esa línea, hasta que llegué a Buenos Aires, cuando dije, antes de ir a Buenos Aires, me acuerdo que está esa revista eh, Automundo, y venían unos muy buenos dibujos en la tapa de un dibujante, que no era un estilista, sino que era un dibujante de automóviles ya, de automóviles que existían, prácticamente aparecían fotos, que era uruguayo. Y me gustaba muchísimo la línea, cómo la trazaba, los colores, cómo el reflejo, cómo la proyección de las sombras o de las cosas que están en torno del automóvil y cómo se van deformando en función de la curvatura que puede tener la carrocería. Y después empecé ya a meterme más en chasis y cosas de este tipo. Y entonces dije, bueno, voy a ver quiénes son los mejores. Entonces está Crespi, que él hace el automóvil sin dibujo. Y está Pedro Campo, que Pedro Campo proyecta el automóvil, pero no lo construye. El otro lo construye, pero no lo proyecta. Lo que pasa es que Crespi es genial, porque él lo proyecta en la mente y lo lleva a la realidad. Y Pedro Campo lo proyecta en la mente y lo lleva al plano. Y después está quien le construye el automóvil. Entonces, viendo esto, y después habían muchísimos otros que yo siempre tuve una gran respeto y admiración, fue Heriberto Pronello, que es un genio. Después me hice amigo de él. La suerte mía fue que después de toda esta gente que yo admiré, lo fui conociendo y me fui haciendo amigo de ellos. O sea, dentro de una amistad que se entiende, ¿no? Sí, sí. No es una amistad. Con algunos sí, de tener una relación ya, de ir a la casa, juntarnos en familia y todo. Y con otros, encontrarnos en el taller donde trabajaba, no. Y así dije, bueno, voy a conocer a Pedro Campo. Pero llegué a Buenos Aires, no tenía dirección de Pedro Campo, entonces fui a la revista Corsa y pregunté ahí cómo se podía hacer.
Pero me acuerdo que había ya en Revista Corsa había salido un curso de diseño de automóviles de carrera que se llamaba Stilauto, que lo había hecho el ingeniero Gentile con otro ingeniero de La Plata, eran los dos de La Plata, se llamaba Rieta. Y Gentile había hecho, ellos dos habían hecho un Sport prototipo, que andaba bastante bien. Después era el tiempo mejor de toda la historia para mí argentina, del automovilismo argentino, hasta cuando fue la época de los Sport prototipos, porque cualquiera de sus automóviles podría haber corrido en Europa. Cualquiera, ¿eh? No uno u otro. Cualquiera podría haber corrido en Europa porque en ese tiempo la tecnología era esa, era de diseñar en papel, en construir, calcular, hacer los cálculos estructurales, construir, soldar sobre tubos, chapas y cosas, y después trabajar el aluminio, o sea, y entonces era tecnología europea y ellos podrían, cualquiera de ellos hubiese venido aquí y hubiese tenido grandes resultados, como Berta también, que después lo conocí y todo. Pero digo, después, o sea, tuve la suerte de conocer muchísima gente, o sea, de muchísimo conocimiento. Yo dije, me acuerdo una vez que había ido a ver a un primo mío, a los primos míos de San Gregorio, en Santa Fe, y no lejos de Rosario. Y entonces está toda la familia del padre ahí. Y fui, y me acuerdo que salía con mi primo ahí y fuimos a cenar y después salimos, ¿no? Vení, te llevo, vamos a bailar, que se encontramos una chica, empezamos a charlar y nos pusimos a bailar. Y yo me acuerdo que me ponía a hablar con ella y estábamos hablando una cosa, otra. Y le digo, no, y vos te dices, ¿estás contento de vivir acá? Digo, no, yo me quiero ir de acá porque no puedo hacer lo que yo quiero. Después volveré. Pero primero tengo que aprender, porque si no me voy a quedar con esa duda toda mi vida. Y quedarse con una duda toda su vida es una cosa tremenda, porque es mejor probar y equivocarse y errar, que después puede corregirse o no, o fallar, o tener un fracaso económico o intelectual grande. Es mejor eso que no haber probado. Por eso yo digo siempre a la gente, si tienen una idea, traten de hacerla, háganla ver, hablen, traten de hacerla, empiecen a hacerlo, o pónganse a trabajar en su casa, a hacer sus cosas, como partió Pagani, y después se fue a Europa, yo lo conocí de Argentina, muy amigo, se fue a Europa, y cuando llegó, yo me acuerdo que lo presenté a Dallara y todo, le hizo ver sus dibujos, él quería hacer su automóvil también, entonces cada uno tenía que buscar, por fuerza tenía que ir a Europa, en un tiempo era Estados Unidos, por las carreras de Sport Prototypos y por la Ford, ¿no? Que hizo el prototipo, el GT40, que para mí es uno de los autos históricos y siempre lo admiré y lo amé a ese automóvil. Y después siguieron adelante y terminaron con el Ford 4. Así que también, toda esa historia, me leía todo, compraba todo, y me informaba. Y, y después se pasó a Fórmula 1. Y cuando se pasó a Fórmula 1, entonces me costaba dejar la idea del Sport Prototipos y pasé al auto de Fórmula. Y Enrique, entonces empecé a Enrique, vivir la Fórmula 1, después llegó Reutemann y eso nos llevó a mucha gente a interesarnos en el automovilismo. Muchos en querer ser pilotos, otros en querer ser mecánicos y otros en querer proyectar los automóviles. Enrique, ¿cómo es el desembarco de usted en Europa? ¿Cómo llega a Europa? Bueno, yo me vine porque consideré que estaba trabajando en Ford. Se terminó todo. En ese momento vino el problema de las islas y todo. Y entonces digo, bueno, yo me quedé sin trabajo, me quedé sin nada porque cerraron toda la operación y todo. Digo, voy a probar qué pasa en Europa. Y porque tuve la suerte también de trabajar con José Miguel Arcega. Me mandaron a Europa, vine a Europa, compré un March de Fórmula 4, de Fórmula, perdón, Fórmula 3. Había estado antes Traverso
y había comprado un Fórmula 2, se lo había llevado a Argentina, lo tenían ellos, pero era demasiado grande para hacerlo correr en la categoría. Entonces yo cuando vine me pude hablar con toda la gente de March y especialmente el director de March que murió el año pasado, Robin Heard. Y había quedado muy bien Traverso ahí. Entonces cuando llegué me atendieron muy bien. Sabía que venía representando a Ford y que veníamos a buscar fuimos en cierta forma, yo fui a buscar repuestos, pero después Robin Heard me dijo, no, llévate un auto de fórmula, que te lo vas a dar nosotros. Digo, pero no lo sé, no creo, no me lo dijeron. No, mira, vamos a hacer una cosa. Te damos el auto que tenemos ahora como auto oficial, que terminaba el campeonato, y justo era en invierno, habían terminado el campeonato, y habían contratado en marcha, habían contratado a un gran proyectista de McLaren, y estaba, ¿cómo se llamaba? Que después conocí muy bien y trabajé muy bien en Lotus con el sobrino de él. Y me acuerdo que lo había contratado a March y entonces estaban haciendo todos los laterales nuevos para el Fórmula 3 y con el efecto suelo y para el Fórmula 2. Y entonces me dice, mira, nosotros tenemos que probar este auto respecto del auto anterior. Y vamos, venite con nosotros, no tenés que pagar nada, llevamos el auto a probar, si se rompe cualquier cosa, te daremos lo nuevo y todo. Pero decirle a la gente de Ford que nosotros le hacemos un precio de menos del 50%. Y me dice, y todo está hecho en cromo molibdeno, que no es el metal, el material, que de los tubos, de la parte de las estructuras, ¿viste? De la parte donde está el volante, el roll bar y todo en un tiempo. Y después el chasis era todo en chapa de aluminio, pero las cuadernas eran todas en tubo de acero cuadrado, después tubo redondo para... Y me dice, pesa bastante kilos menos. Y si lo querés, te lo llevas, porque total ustedes no compiten con nadie, lo llevan allá, está bien, en Argentina no puedes hacer correr. Y hablé con el SEG y me dijo, compralo. Y entonces le dije el otro día, bueno, está bien, digo, me dejan ver algo, puedo ver, dar una vuelta al menos para ver cómo. No, mirá, dice Enrique, hace de cuenta que sos uno de nosotros, que estás trabajando con nosotros. Entrá a la oficina técnica, preguntá lo que vos quieras. Eran chicas la fábrica, hoy son cosas enormes, todo eso no se puede entrar ni nada. Y dice, y andá donde se fabrica, fíjate todo, porque si tiene un golpe tenés que aprender cómo lo van a tener que reparar. Fíjate cuando nuestra gente repara o cuando está armando los chasis y todo. Y así aprendí bastante con eso, después volví, estuve un año, después empezó este problema, entonces me quería volver a Inglaterra, pero en Inglaterra con el problema no podía entrar, entonces digo, bueno, si no es Inglaterra me voy a Italia. Y me fui a Italia y ahí el SEC me escribió una cartita para los hermanos Pedrazzani que preparaban los motores de Toyota de Fórmula 3 y Alfa Romeo de Fórmula 3. Y habían empezado a desarrollar el motor de Fórmula 1 no me acuerdo cómo se llama, creo que era de Osella o de Minardi, no me acuerdo. Entonces yo llego allá, llego con esta cartita, hablo con Osella. Tenía una carta también para Osella, que me lo había dado Angelito Guerra, pero en el momento que yo estaba volando se canceló todo, porque iniciaba la guerra, se cortó todo, yo no sabía nada, aterricé allá, voy a ver Osella y me dijo, no necesito nada. Digo, no, pero sabe, no necesito nada. Y estaba Juan Rossi trabajando en el chasis de Osella, porque lo hacía él, el de Fórmula 1. Lo hacía él solo y con un ayudante, creo que tenía. Y fue cómico, porque esa fue mi primera presentación cuando decidí venir a vivir a Europa. Y me jugaba seguro. Cosa que creo que duré 2 minutos. Vía de cuá, me decía, vía de cuá. Claro, estaba enojado porque se ve que le habían informado a Argentina que se terminó el presupuesto, no se puede hacer por el problema de la guerra, todo, y quedé colgado. Entonces yo salgo de Osella,
Menos mal que pude hablar con Juan Rossi porque no había llegado Cela todavía. Entonces yo vi que estaba robando el auto, me acerqué ahí, empecé a charlar con él. Y yo sabía que él estaba haciendo los chasis para Cela, pero nunca pensé que entraba y me lo encontraba ahí. Y entonces llegó Cela y me dijo, bueno, vení para acá. Me digo, no, ahora se terminó todo, no hay más nada, no hay trampa. Claro, se ve que había dicho para hacerlos quedar tranquilos aquí y que sí estaban seguros que seguían, ¿cómo se llama? Sponsorizando, pero el problema fue muy grande aquí, eso no se puede hacer más nada. Y de ahí salí y digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, digo, son las 12, bueno, hora de comer. Me olvido de lo que pasó, pim, me voy a comer. Ahí me vendrá una nueva idea. Y me acuerdo que tenía una cosa con una cantidad de teléfonos que también mi padre me había escrito para llamar a este, llamar al otro. Yo tenía los contactos que quería hacer. Mi padre me había puesto de toda la familia si tenían un problema o no aquí en Argentina. Entonces me acuerdo que pongo los teléfonos eran de esos que había que ponerle la monedita y después hablaba, ¿viste? Después marcaba y hablaba. En entrada del restaurante. Entonces, en Volpiano, pongo el papelito ahí, llamo con Pedrazzani y me dice, bueno, mira, fíjate, nosotros tenemos una carrera este fin de semana, pero venite la semana que viene. Entonces digo, bueno, está bien. Me voy a comer y me olvidé los 2 papeles con todos los teléfonos. Termino de almorzar, salgo, me tomo un colectivo que había, boom, que se va para cosas. Y cuando llegué a Turín otra vez, voy a buscar el papel y digo, uy, ¿dónde lo dejé? No lo encontraba. Y entonces digo, bueno, acá ya yo estudiaba y hacía meditación trascendental en Argentina. Y estudiaba la forma de programar el subconsciente. Ser consciente del poder del subconsciente. Eso es fundamental. Muy pocos son conscientes del poder del subconsciente. O sea, todo lo que tengas, que hayas visto, o que hayas estudiado, o que hayas repetido, o que hayas hecho, queda registrado. Entonces, en ese registro es un file, ¿no? De registro. En ese registro queda todo. Entonces tenés que pensar que tú lo puedes recuperar. Salvo si tenés una necesidad muy urgente, bueno, tu mente se concentra en eso y lo haces. Si estás bien, bueno, no, mañana llamo que me lo manden de vuelta. Pero no tenía que llamar a nadie yo, porque no podía llamar a nadie. Entonces, y me fui acordando los teléfonos, que quizás son teléfonos que fueron escritos una sola vez, pero los fui leyendo porque sabía que tenía que llamar. Y cuando venía en el avión volando también lo llamaba, entonces me hacía mi programa mental. Que no soy tanto hacer un programa en el papel, sino todo en la mente, después lo hago en el papel. Si no está en la mente, no lo quiero hacer, porque empiezo a dar vueltas y me confundo o hago una cosa que no está elaborada. Yo digo, debo pensar todo y cuando lo tengo pensado, un auto, lo que sea, lo escribo para optimizar, no para crear. O sea, tiene que estar ahí. Cuando está ahí, entonces yo lo dibujo. Y cuando lo dibujo ya no pienso, dejo la mano libre que vaya sola. Entonces hago el contacto del subconsciente al cerebro, al sistema de, ¿cómo se llama? De nervios, ¿no? Y control, y dejo que vaya, y vaya, y vaya, y vaya, y vaya, y después lo dejo ahí. Y muchas veces son cosas muy, muy extrañas las que dibujo, porque no son comunes para una solución que todavía no existe. Entonces, entonces lo dejo ahí. Cuando yo ya me lo saqué, porque a mí me pesa tenerlo en la cabeza porque me continúa martillar, entonces tengo que sacarlo. Entonces lo pongo en un papel, en 2 o 3, y lo dejo ahí. Que sigo haciendo mis cosas, pero sigo viendo en el campo visual, sigo viendo sin querer, o a veces lo veo, o a veces me concentro, y eso entra en mí con la repetición de la visibilidad, de ver las cosas, entra, y es lo mismo, sale un auto extraño, pero después de 6 meses es común para todo el mundo, porque lo vieron pasar 20.000 veces. Entonces te acostumbras, entonces yo digo, ya, cuando ya después de 3, 4 días ya es común, ya todo lo otro es viejo. Todo lo que yo vea que está hecho, ¿no? Es viejo.
ya no me importa. Entonces, por eso es que me contratan y me contrataron. Y me siguen contratando como consultor. Claro, no estoy para hacerla, digo, ir todos los días a trabajar y hacer todo lo que le exigen al chico que recién llega. No estoy para esa altura, o tener que hacer todo el dibujo y pelear con el computador o pelear con la mesa de dibujo, lo que sea. No, pero en el concepto, sí, porque el concepto, o sea, es querer hacer, es como decir, si uno dice, bueno, yo tengo 72 años, digo, tengo que hacer la maratón de New York. Sí, yo la hago la maratón de New York, pero en taxi. No la voy a hacer queriendo correr, que me va a dar un ataque al corazón, no voy a hacer que el tonto que a 300 metros ya vengo pataleando y caigo. Y me carga una ambulancia y me lleva. No, yo la voy a hacer, pero la voy a hacer en el costo. Pero mentalmente tengo que tener todo, o sea, porque el cerebro continúa siempre de trabajar. Por eso dicen que los arquitectos no envejecen, porque la mente trabaja, envejece el cuerpo. Por eso el deportista tiene una vida fija. Y el deportista inteligente se pone a ser director técnico. Entonces su vida a la larga. Y gana mucho más que jugando fútbol. Si no, porque los grandes, ¿cómo se llama? Directores técnicos de fútbol, o los tipos que dirigen los equipos de fútbol, no fueron nunca los grandes jugadores. Fueron tipos que lucharon, que les costaba jugar y que por eso después siguen porque tienen la preparación. El otro juega sin saber por qué. Maradona no podía preguntar por qué. Él no lo sabía ni siquiera tampoco él. Las cosas le salían así, pim. Entonces, a Messi lo mismo. Entonces, se dan cuenta, esa gente ya no necesita ser el técnico. Es el otro que necesita ser el técnico. Pero el punto es que al final todo esto te va elaborando la mente y te va llevando a un control emocional de la situación donde estés. Ahí estaba leyendo que salió una nota en Autosport de Kia Kamertz, que es un ingeniero que trabajó conmigo en Lotus. Yo lo conocí cuando fui a Lotus con la Fórmula 1 y después él estaba en la parte del túnel de viento. Y después me lo llevé conmigo. Cuando yo me fui, después empecé a trabajar para otro grupo y me lo llevé conmigo a trabajar con nosotros. Y este chico se hizo millonario, este chico, ¿no? Se puso a hacer, me acuerdo que me llamó un día y me dice, mira, tengo que hacer simuladores. ¿Cómo es que se llama la compañía de él? Ansible, una cosa. Engineering, creo que se llama. Y entonces digo, ¿qué te va a poner a hacer un simulador? Dejate de bromar. No, me voy a poner a hacer un simulador y qué sé yo. Bueno, entonces si lo querés hacer, hacelo. Ponete a hacer, es un prototipo, ves cómo va y ya está. Y hoy le está vendiendo simuladores a casi todo el mundo. Y está muy metido. Y entonces cuando vino a trabajar conmigo, que fue el equipo Ikusawa también, ahí yo empecé a empujarles a hacer el software. Debemos escribir el software para hacer la matemática de la simulación matemática del auto en pista. Y para saber los cambios, para saber todo. Y este chico se puso a hacer ese trabajo. Después, cuando se terminó Ikusawa, cerró, entonces me dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con todo lo que hice esto? Ponételo debajo del brazo y llévatelo a tu casa y seguí adelante. Si total esto ahora es de tirar todo. Porque el japonés no va a hacer nada con esto. Abandonó todo, vio que no le daban más la sponsorización que él quería y todo, y abandonó todo. Y el chico entonces primero hizo, bueno, el ingeniero primero él terminó ese software, que ya estaba casi para empezar a hacerlo correr, cuando estábamos haciéndolo nosotros. Se fue, lo hizo y empezó a venderlo. Y empezó a venderlo a los grandes equipos. Toyota, compañías muy grandes, y equipos de Fórmula 1 y todo. Y entonces de ahí se ve que el próximo paso fue que quería hacer el simulador. Y una vez, yo lo veo, no tanto ahora porque ahora ya no vivo en Inglaterra, pero si no estaba siempre en contacto. Y el otro día le hicieron una nota en Autosport, el gurú de la simulación.
Y él habla de su vida, le explica que debe explicar todo este tipo de cosas, qué hizo, de dónde salió. Y él habla de Lotus, en Conocido a mí, que bla, 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 y claro, le hizo un poco con muchas flores, pero... la única cosa que me llamó de lo que él escribió, ese pedacito que respondía a mí, dijo, era una persona plurifuncional, o sea, que funciona en cualquier parte del automóvil. Y dice, he has lack of fear, o sea, y no tiene miedo. Entonces, fue la única, lo otro que dijo, sí, el mejor, el coso, no se explicó. Eso es cosa que lo dicen todo el mundo, como también yo lo digo, es real. Es una cosa que uno dice también porque es como un reconocimiento. Pero, aunque no sea verdad a veces, ¿no? Pero el punto es que diga lack of fear, falta de miedo. Y es verdad, porque una vez me habían hecho una pregunta, ¿pero usted no tiene miedo? Y yo digo, sí, tengo miedo. Ah, bueno, entonces es normal, porque pensábamos que no era normal. Entonces yo le digo, no, pero no, le digo, sí, tengo miedo de no tener miedo. Cuando le terminé la frase, el otro tipo quedó colgado. Si yo el único miedo que tengo es que no tengo miedo. Porque no evalúo el miedo. Todo es producible, porque el mundo se debe mover ya no de sueños. El sueño no es suficiente. Yo veía, me ponía a estudiar y tenía un boxer, se ponía a dormir y yo mientras estudiaba él dormía ahí tranquilo y por ahí se empezaba a soñar mi boxer y empezaba a pelear, ¿no? Y con sus patitas que venía, digo, se ve que se está peleando con el perro del vecino, que está soñando, por eso no tiene una aplicación práctica para él. Entonces digo, no, tenemos que tener ideas, no sueños, porque el perrito se despertó y se olvidó. Enrique, Tiene sueños que no tiene aplicación práctica. Si no tiene aplicación práctica, no resuelve el problema. O si no lo cuenta porque tiene vergüenza. Porque si le escucha a otro, oh, no, es una buena idea, vamos a ver, y se hace. Y el desarrollo de la humanidad está dado por la gente sin miedo. Y con la gente que tiene miedo, pero que cuando más miedo tiene la gente, más se protege. La cosa que yo digo, que hay que no tener miedo, pero tener un 80% de control de riesgo. Si no, somos locos. Enrique, y esto que menciona usted, ¿cómo fue su paso? ¿Qué nos puede comentar su paso por Ferrari, que muchas veces... Bueno, yo fui primero a Williams, sí. a Dallara. Dallara, yo sabía que Dallara, como digo, todo para mí es programado. Yo cuando llego a Italia, ahora te lo hago rápido, porque esto se pone lento. Entonces digo, voy a Pedersani. Pedersani me dice, vení que vamos a trabajar con motor de Fórmula 1 en los motores. Digo, no, yo quiero trabajar en los chasis, no, después quisiera trabajar en los motores, pero quiero trabajar en chasis ahora. Ok, fuimos a la carrera de Varano. Me dice, anda Varano. Digo, escúcheme, me dice Roma, Milán, Turín, sí, pero me dice Varano, yo no sé dónde queda. Ahora Varano lo conoce todo el mundo por la Lara, ¿no? Y un pueblito chico y todo. Y me dice, bueno, vení que te llevamos nosotros. Y me fui con ellos, el camioncito de ellos, con todos los motores para que si se rompía el motor en la carrera de Fórmula 3. Había una carrera de Fórmula 3 en el circuito de Dallara. Y ganó el auto de Dallara. Pero él me presentó Dallara ahí. Yo fui a hablar, le hice ver los dibujos que tenía para hacerle ver y todo. Y me dice, bueno, voy a ver si me tiene que salir un proyecto de la Lancia, que fue Lancia Grupo C, que fue el Lancia Grande. Y de ahí me dice, bueno, me dice, pero dame una dirección o algo para llamarte. Digo, no tengo ningún teléfono ni nada. No sé dónde voy a parar, porque yo voy moviéndome de un lugar para otro. Y me dice, bueno, pero entonces, hace una cosa, después de un cierto tiempo, cada tanto llamame. Le digo, ingeniero, no me llame, no me diga que le llame más después de 4 meses, porque ya no voy a tener dinero, voy a estar muerto, ya me habré ido. Entonces me quiere llamar
pero no puede ser así. Bueno, sí. Entonces me dijo, bueno, déjame pensar. Al otro día me dijo, vení para trabajar aquí. Pero yo sabía que Dallara a mí me convenía porque Dallara había sido proyectista de los Fórmula 1 de Frank Williams, de los primeros que hacía. Él hizo Marlboro. Entonces digo, uy, esa es la conexión. Y yo quería llegar a Williams porque en Argentina todos hablaban del Williams, era un muy buen auto, el FW07, porque lo corría Reutemann. Entonces digo, bueno, ahora tengo que organizarme, voy a tener 3 años para que el día que le diga que me presente Frank Williams, lo va a hacer. Y así pasó. Después de ahí voy a Williams, aprendo muchísimo ahí adentro, porque aprendí muchísimo. Pero en Dallara el primer trabajo que me dieron fue hacer un túnel de viento. Digo, está bien, yo me había estudiado todo cómo hacer un túnel de viento, así que me puse a trabajar y hicimos el túnel de viento 25%. Después voy a Williams y el primer trabajo que me dan, toda la suspensión trasera del FW09. Olvidate todo y hacer todo eso. Y digo, bueno, quería bailar con la más linda, bailaba. Y llegué a un momento que se me trabó la cabeza, no llegaba a resolver el problema porque me había pedido algo que no fuera igual a nada. Entonces, me puse a pensar, porque en ese momento tenía esos balancines grandes que tenían atrás. Me puse a pensar, y un día dije, wow, no tengo nada por hacer. Y me fui a dormir. No fui ni siquiera a comer, fui a dormir. Y a las 3 de la mañana empecé a soñar. Y entonces digo, ¿cómo te diste cuenta que ahora haciendo esta posición, con esta razón simétrica? Si no, no podía, porque era un brazo que funcionaba con el otro, entonces no daba simetría a una rueda con la otra, porque era distinto, era simple, pero yo todavía no había encontrado el punto. Entonces pienso y digo, bueno, esa es la solución. Y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a hablar con Patrick Head y me va a decir, ¿por qué? Y entonces pensé las razones del por qué, porque tiene menos piezas, más rígido, tiene menos variación de camber, es más fácil de armar y es mejor aerodinámica porque es mucho más angosto el auto en la parte posterior. No tiene todas esas cosas que había que cubrir, todos esos balancines enormes y cosas. Y es más liviano. Entonces tenía 4 o 5 soluciones. Digo, sí, bueno, está bien. El otro día fui a las 9 cuando llegó él y digo, mire, Patrick, tuve esta idea, y me gusta, y me dice, no me dijo me gusta, me dice, ¿por qué? Y le digo, por esto, ok, me gusta la idea. Andá, hacelo, que tenés 1 mes y medio que estamos probando en Bronzach. Y entonces tuve que ir a hacerlo. Entonces el mes y medio ese tuve que pensar, perdí 1 mes pensando y haciendo los dibujos y todo, porque tenía que cambiar la caja de cambio, había que cambiar la estructura de la caja. Y fuimos a probar a ¿cómo se llama? Al circuito de Branzach fuimos a probar. Y bajó 2 segundos el tiempo. Yo no sabía, me lo dijeron otro día. Estaban todos contentos, yo no sabía por qué. Y había bajado 2 segundos del FW09 y había bajado 1 segundo el tiempo del FW08 que tenía el récord Rosberg con el FW08 en el circuito chico de Branzach. Entonces, claro, el otro día me hicieron contrato, me dijeron, no, ahora vos te hacemos todo. Bueno, está bien, que sí. Y después, cuando llegó cierto tiempo, se fue Mansell a Ferrari. Cuando se va Mansell a Ferrari, yo era muy amigo también de Peter Windsor, que había sido muy amigo de Reutemann, pero también era muy amigo de ¿cómo se llama? Mansell. Mansell se va a Ferrari y tenían problemas y Barnum se quería ir. Entonces, ¿quién contratamos? ¿Quién no contratamos? Pero ya me habían querido contratar en Ferrari 2 o 3 veces. Yo había dicho siempre que no. Y Barnum mismo me había llamado una vez que fui al GTO. Pero digo que no haya nadie aquí porque si me vence, me vamos mañana. Él era amigo de Patrick y no se podían meter en pelea entre ellos, ¿no?
Y el que me había llamado fue Joan Villa del Prat, que yo ya lo conocía de Argentina, que había venido una temporada de Fórmula 3 con el RAL de Tauranac, y que después lo tuvo Cachi Scaracini. Lo compró y empezó a correr con ese auto en la categoría de Fórmula 2 en Argentina. Y entonces tenía bastantes links, ¿no? Entonces de ahí, cuando al final decido sí, ok, porque le había dicho tantas veces que no a Ferrari que al final ellos el primero había sido Arby Pastelberg, que era muy amigo de Ferrari, de Dallara, y venía muchas veces a ver a Dallara cuando no había carrera de Ferrari. Y entonces yo hablaba siempre con él, y me hacía explicar y me explicaba, y yo sábado a la tarde era el único que quedaba en la oficina de Dallara, era yo solo, todos los demás iban de fiesta, donde sea, ninguno. Y a la mañana, trabajar a la mañana, a mediodía no quedó ninguno. Y le decían que no viniese ninguno. Entonces me quedaba con Arby me explicaba. Y así hicimos el primer Fórmula 3 en fibra de carbono. Así que ahí aprendí todo el proyecto de la fibra de carbono. Después, fue antes de ir a la Williams. Después fui a la Williams, después seguí aprendiendo, después hice un curso en Cranfield, después hice otro curso de aerodinámica aplicada, una cantidad de cosas hice en Cranfield porque Patrick me daba la libertad, porque digo, Patrick, no me encierre en una sola cosa, porque si no yo me voy a ir de acá. Deme la libertad. Entonces cada vez, y yo pasaba a túnel de viento, aerodinámica, pasaba a suspensiones, pasaba instalación de motores, toda la instalación del motor para el motor Renault, cuando Renault dejó y le dio el Renault a la Williams. Y se movía todo. Entonces ahí tuvimos que hacer todo nuevo. Y claro, y tuve que hacer eso y después empecé a diseñar totalmente el FW03. Pero también había venido Sergio 2 años antes, y él había venido de March, y había empezado a hacer el proyecto, hizo el proyecto del chasis del FW011. Después el 12 y el 13, después él se fue a Brabham y yo seguí adelante con el 12 y el 13. Y el 13 lo hice totalmente, con dirección total, de punta a punta del automóvil. Y entonces cuando Barnard dice que se va a ir, no sabían a quién contratar. Pero ya Cesare Fiori, que dirigía Ferrari, me había hablado cuando estaba con Dallara, de ver si yo, y con William también me hizo llamar para ver si yo quería ir a Ferrari. Y yo decía siempre. Lo que pasa es que cada vez que yo decía no, ping, el sueldo subía. Y no es que yo lo hacía para subir el sueldo, porque después pasaban 6 meses, yo me olvidaba, después me volvían a hablar otra vez, entonces ya me daban otro sueldo. Y después, claro, ellos insistieron tanto que llegó un punto que era tomar la posición de John Barnard. Y John Barnard era un monstruo, era intocable, era como tomar la posición de Patrick Head, una cosa así. Entonces, pero yo, como había trabajado con Patrick Head y yo era ya la posición del segundo después de él, entonces yo, para mí, dirigir ya un proyecto de una compañía de Fórmula 1 real, no imaginaria, ya era una cosa que ya la tenía. Estuve 6 años con ellos, la tenía bien digerida, entonces, pero sabía que Ferrari era grande, no sabía cómo era. Pero me acuerdo que nosotros teníamos 3 workstations de CAD. Llego a Ferrari y me dice, ¿cuántos tienen ustedes? No, bastante, qué sé yo. Dice, y digo, ¿y ustedes cuántos tienen? 25. Y yo salía de la Williams, y Williams estaba ganando, habían ganado el campeonato del mundo. Y entonces digo, ¿cómo le digo a estos tipos que tenemos 3? Digo, no, tenemos 22, pero ahora tienen que entrar 5 más que compraron. Ah, bien. La cosa es que Mansell hace todo el empuje, a través de Fiorio también. Peter Wilson hace toda la relación comercial y todo. Y me fui a trabajar allá. Y le dije a Patrick, guarda que me voy. Y me dijo, y ya lo sabía. Ya lo sabía porque, viste, los boxes en Fórmula 1, el día de carrera, los 3 o 4 días eso de la carrera, jueves, viernes, sábado y domingo, es peor que la peor peluquería de mujeres. Ahí se sabe qué hacen todos. Entonces, claro, vos podés pensar que va en secreto y ya te vio uno, otro habló, el otro lo vio entrar allá, y ya enseguida se sabe todo.
Y entonces, especialmente Inglaterra es así, y por eso después ellos tienen tanto adelanto respecto de los otros, las otras equipos fuera de Inglaterra, que ellos tienen un know-how combinado enorme, porque saben, los mismos mecánicos, no vamos a hablar hasta la segunda cosa de cerveza, sí, después de la segunda cerveza cuentan todo. Y la cuestión es que no hay que ponerse borracho como ellos, porque si te pones borracho como ellos, contás vos o no escuchar lo que están diciendo. Entonces, para aprender, tenés que educar tu subconsciente, tener la mente consciente totalmente 24 horas por día para absorber información, para poder aprender. Entonces, aumentás tu mental fire. Entonces, ¿cómo se llama? La combinación de ideas es enorme. Entonces, por eso es que podés venir con cosas distintas, porque ya sabés esta con esta, con esta. Entonces vos podés crear sin ningún problema. En realidad nosotros no creamos, combinamos. Crea solo Dios. Nosotros creamos, combinamos soluciones reales o materiales que ya existen. Ya estamos en un universo material. Y de ahí fui a Ferrari. Claro, Ferrari yo llegué con Fiori. Y llegué con Manso. Después, ¿qué pasa? Contrataron a Prost, y Prost era el excelente piloto. O sea, yo aprendí. Lo que pasa es que se crea después, se creó un ambiente como diciendo, este vino de Williams, el otro vino de Ferrari. Mansell vino de Williams, perdón, de Ferrari. Claro. Entonces Prost se llevó a Steve Nichols para poder balancear el poder de la proyectación que va, porque eran dos autos de Fórmula 1, pero distintos. El concepto de la proyectación del automóvil como el concepto de la aerodinámica eran distintos. Entonces, claro, Prost dijo, si me hacen un auto todo a la Williams, me va a poner en crisis porque Mansell ya sabe cómo es el auto. Entonces, claro, se creó una situación un poco complicada, pero es normal. Entonces, este tipo de compañía muy grande, enorme para mí, porque Williams éramos 95 personas, allá ya eran 300. Más otras 300 de motores, 100. Poco tiempo había quedado con 300 personas. Entonces vos ya estás en una situación que ya tenés que aprender. Eso me lo dijo siempre, no, me dijo Patrick Hay cuando me iba a ir. A la mayoría de los que se iban a Inglaterra me daban la martillada, dice de nuevo. Me hacían recordar todo. Y tenían que bajar la cabeza y no decir nada. Pero a mí no me atacó. No sé por qué, porque yo había visto que yo era, de cierta forma, era un idealista. Todos se iban, a mí me tenían que echar de la fábrica. Porque venían los tipos a limpiar de noche y dicen, no, deja de molestar, Enrique, acá andate a casa porque si no podemos limpiar todo. Bueno, limpien todo lo demás, me dejan el tablero de dibujo con mis cosas acá. No, tenés que ir. Entonces, pero sábado estaba ahí, domingo estaba ahí, yo trabajaba siempre. Y cuando Lara es lo mismo, tenía dibujos firmados en el día de Navidad, 24, 25, 26, tenía 31, 1 de enero, 2 de enero, todo. Cuando todos estaban de vacaciones, yo estaba ahí dibujando. Entraba a las 6 de la mañana, salía a las 9. Salía a las 9 porque si no estaba cerrado el trabajo. Si no, salía más tarde. Y cuando voy en Ferrari me encuentro que el sistema es distinto. Pero Patrick me lo había dicho, ojo, que ya cuando vayas ahí, dice, vos estás acostumbrado a trabajar 24 horas por día y no te cuesta ni te cansa. Se ve que te gusta el trabajo y no haces. Y al final, ¿qué pasaba? Me pasaban, la mayoría de los trabajos me lo pasaban a mí, porque los otros no, estoy ocupado, no puedo, qué sé yo. Y éramos seis proyectistas que teníamos que hacer en Fórmula 1. Hoy son 200. ¿Entiendes? Entonces había que hacer todo y había que hacer de caja de cambio. Me dijo, ¿querías hacerte la caja de cambio? Sí, transversal, porque Farman dijo que no la quiere más la transversal de Ferrari. Yo pienso que podemos ganar a 6. ¿Te animás? Sí, ningún problema. Le hice. Y tuve que partir, calcular todos los engranajes, calcular todo y empecé a trabajar con la compañía externa y ver la distribución de dónde pongo los engranajes. Entonces yo puse en el centro, puse el piñón para hacer la transmisión a la transmisión final, ¿no?
donde va el diferencial, que vaya directamente, la corona ya era diente recto. Entonces ya no teníamos el problema de consumo de potencia, que era difícil para hacer. Entonces pusimos 4 marchas de un lado, 2 marchas del otro, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, porque si no me quedaba desbalanceado. No hubiese podido poner en el centro de la caja. Y la razón que era en el centro de la caja, porque si no el eje era tan largo que empieza a flexionar. Entonces necesitábamos tener un espesor muy grande y un agujero muy chico, entonces pesaba mucho. Entonces digo, no, yo lo voy a calcular de otra forma, que reduzco la luz de apoyo en los cojinetes para las marchas que son variables, así que las fuerzas de separación van a ir aplicadas en distintas partes, en la reacción del eje contra el otro, en el trabajo desgranado. Y también salió bien. Entonces, por eso digo, nunca tuve miedo, porque viví siempre en distintos lugares y me acostumbré a vivir en cualquier lado. A mí me tiran en Japón y estoy bien. Y no hablaré japonés, pero hablaré inglés. Entonces yo sé que en inglés voy donde quiero. O si no, aprendo enseguida el idioma de la nación donde voy. Y ya me adapté, porque no puedo una nación aprender un idioma. Tengo yo que aprender el idioma. Si no, me tengo que ir. Y yo, si me quiero quedar, tengo que tener las reglas mínimas de juego. Y en Ferrari, claro, fue un cambio que ya la proyectación no es más directa. No es pienso y lo hago. Y empiezo a dibujarlo, a calcularlo y así. No. El punto es que ya yo tengo que pensar y tengo que organizar quién lo va a hacer, quiénes lo van a hacer. Y cómo le tengo que explicar para que estos hagan lo que yo quiero. No le tengo que decir quiero un vaso. Tengo que decir quiero un vaso así, 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 con espesor acá, con el centro de gravedad para que si se mueve un poco la mesa no se caiga, que tenga tal volumen adentro, que sea de este cristal y todo. Entonces me tengo que leer todo y aprender todo el material y todo para que cuando hagan el vaso, es el vaso que yo quise. Entonces, como entrar una caja negra que te produce el vaso. Patrick, en el sentido es interesante. Que yo sabía hacer. Pero me tenía que adaptar a otro sistema. Y cuando el auto empezó a ganar y todo fue bien, y yo dije que ya no me podía adaptar porque tenía que tomar más poder. No me lo querían dar. Entonces dije, bueno, gracias, todo funcionó. Vine un contrato de 3 años, le dejé 2 años ahí, que me correspondía. Tenía que entrar a un sistema completamente distinto de laborar, que no era culpa mía. Entonces dije, no se me puede. Me pagan el año que estuve, el resultado está, y yo me fui con auto ganador. Al año siguiente quisieron cambiar las cosas que no tenían que cambiar. La cosa buena que aprendí de Patrick Head es que él sabía lo que andaba, lo que funcionaba y lo que no funcionaba en cada proyecto. Y eso es fundamental, porque si vos vas a hacer proyecto segundo, por ahí te agarrás una, ¿cómo es que se dice? Un enamoramiento, digamos. Te da una solución que es llamativa, pero vos no sabés si funciona o no. Tampoco sabés si va a ser conveniente para tu aerodinámica o tu automóvil o no. Esto es lo que la gente tiene que empezar a entender. Si yo no debo copiar, el máximo que puedo hacer es aplicar otra idea. Pero para aplicar la otra idea la tengo que entender como la entendió el que la creó. Si no, ¿qué voy a hacer? Copio algo, ponele que yo tengo un problema en la suspensión posterior, que el auto no tiene tracción. Cuando la suspensión que me dieron posterior era la tracción. Por eso yo mejoré la tracción y ganaron 2 segundos. Porque alargué el brazo superior, que antes el brazo superior tenía que ser, el brazo inferior tenía que ser 1,5 veces el brazo superior por la recuperación de cambio. Pero eso era para las gomas de 13 pulgadas. Cuando se fueron a 16 pulgadas, cuando el auto bajaba en aceleración, la rueda se ponía así que te perdías prácticamente, te quedaba toda la rueda en el aire. Entonces vos acelerabas y te comías este pedacito de parche de contacto, por la reducción de parche de contacto.
Entonces yo empecé a analizar y digo, no, acá me tengo que ir allá. ¿Pero cómo se la cuento a esto, que son los reyes de los ingleses, de la tecnología inglesa? Que hay que hacer el brazo más largo superior. En vez de ser 1.5, que sea 1.2. Le das un 20% más largo al inferior, porque para así me da una recuperación. Pero ya no tengo recuperación dinámica de cambio, sino que tengo una recuperación que es estática. Yo, como recupero poco, ya parto de un mayor cambio estático que un cambio dinámico. Y eso ya lo había resuelto en Argentina, aunque con más angostas, no tan largas, tan anchas, ya lo había resuelto. Entonces, cuando le había dicho de hablar a esto, me dijo, no, ¿quién lo inventó eso? No puede ser así, Pirelli dice así, las cosas deben ser así. Pero cuando fue en Ferrari, en Williams, entonces yo dije, no, esto hay que cambiar. Y la cosa era que yo tiraba toda esa porquería que pasaba una barbaridad, que arruinaba la aerodinámica, se movían, se pegaban un golpe, saltaba por alto, después se rompía hasta la carcasa, todo. Y me ataqué a la carcasa. Ataqué ahí. Y eso fue en 1982. Y hasta hoy, todas las cajas de cambio son de suspensión posterior, son todas iguales a esa, no cambiaron más. Entonces, por dos razones, quizás porque esa es la única solución que se puede hacer. O porque todavía no puse a pensar en la nueva. Nosotros acostumbramos, le fue bien y se quedaron ahí. Ese es el problema del tipo que se duerme en la proyectación. Cuando uno tiene que dormir cuando se va a dormir, no estar despierto cuando tiene que dormir y estar dormido cuando tiene que trabajar. ¿Entienden? El concepto es que tiene que estar... Enrique, ¿qué opina de todo el cambio de reglamento de la Fórmula 1 que se viene para el año que viene? Que es un gran error. Es un gran error, porque vos ves que ya que los pilotos no les gusta y los proyectistas tampoco. Entonces están pidieron que les dejen dar volúmenes para modificar. Pero no modificar la curva. Bueno, pero denme un volumen largo, ancho y alto que podemos hacer algo distinto. Porque el problema es que yo ese auto, nos pusimos a hacer un análisis de ese auto y estamos trabajando en CFD sobre ese automóvil, porque no estoy trabajando para Fórmula 1, es una cosa para entender antes que venga la lluvia. ¿Entiendes? Si tú sabes que la lluvia va a llegar, entonces salí con un paraguas aunque se te rían todos. Pero cuando se largó a llover, vas a hacer así, vos te ríes. Todos los corren por todos lados. Entonces, el punto es esto, que es cómo lo contamos al pasado. Es la percepción que los hechos existieron, pero nosotros no conocemos los hechos. Nosotros conocemos la interpretación del hecho en función de mi percepción, de cómo fui educado, como religión, como educación, como política, como nacionalidad, como todo este tipo de cosas. Me hace entender, cada uno ve las cosas distintas. Por eso se dice que el pasado no existe. No, el pasado claro que existe, existió, pero no sabemos cómo fue. Yo estoy hablando de lo que a mí me pareció. Si a mí me fue bien, el pasado es el mejor que hay. Ese periodo del metieron preso, qué sé yo. Eso es lo que la gente debe estar consciente de cuándo debe proyectar. Que su mente debe estar siempre proyectada, no a un futuro lejano, sino que debe ser siempre un líder. El líder es quien ve en el futuro lo que va a suceder, lo resuelve mentalmente, que cuando sucede la situación, sabe cómo se debe resolver. Y así lo hicieron los grandes líderes del mundo. En cambio, el otro tipo que va viviendo el día a día, sin aprender nada, sin tener interés de nada, sin hacerse preguntas y sin evaluar nada, sí, tendrá el título, pero ¿y qué hace con el título? ¿Cuántos tipos tienen título? O sea, no es como, o sea, no es una cuestión de sí o no, es cuestión de saber o no saber. Y saber va por encima de las reglas, porque el conocimiento que te van a dar es un conocimiento básico, para que tú estés preparado para actuar en ese sistema.
Pero ninguna universidad te enseña a crear. Ninguna. Deberían enseñar a crear. Y para enseñar a crear deberían enseñar cómo programar el subconsciente. Porque si yo enseño a crear, preparo gente para el futuro. Si no enseño a crear, utilizo gente que hace mantenimiento. Y cuando vos haces mantenimiento del mantenimiento, el techo se cae de la casa, porque al final habría que haber cambiado. En cambio, si vos para crear, te creas otro sistema de estructura y automáticamente va a durar mucho más. Entonces, diste algo a la sociedad humana, ¿no? Y ese viene el adelanto de la sociedad humana, de la humanidad, viene dado por esas pocas, o sea, ese porcentaje bajo de gente que no tuvo tiempo, tuvo temor de pensar, ni tuvo tampoco falta de ganas de trabajar. Y arriesgó siempre. Tenés que arriesgar. Ahora, este proyecto es un proyecto que estuvo hecho para, no lo sé, yo pienso que realmente a Newey tenía que decirle deje de trabajar para que la Fórmula 1 sea igual. Pero si Newey deja de trabajar, la Fórmula 1 pasa a ser igual, como chasis. Pero como motor no, porque tendríamos que decirle a Mercedes que deje de trabajar. Pero como Mercedes fuerte, no va a dejar de trabajar. Es más fácil cambiar un empleado, aunque sea súper pagado. Pero Newey es un creador. Y como creador es respetado por todos los creadores. Porque él crea lo que no existe. O sea, crea la combinación mental de algo que no existe al momento. Y lo aplica. Y tiene no tiene temor que lo eche. Y va y lo hace. Y lo construye. Y lo hace correr. Y lo modifica. Y lo corrige. O sea, ¿por qué no le puede copiar al Rey? ¿Por qué Mercedes no le copia al Rey? El equipo, ¿no? Porque no lo entendieron todavía. O sea, y el Rey partió en 2009, 2010, 2011, cada vez iba subiendo para hacer trabajar todo el auto como un difusor. Pero también necesitaba un piloto sin problema de percepciones en el manejo de un Fórmula 1. Entonces, ¿qué pasa? Puso a un chico de 17 años. Entonces pudieron llegar con la Red Bull a donde llegaron, porque también tienen un piloto que partió a los 17 años, sin ninguna educación de un pasado. No sé si se escucha lo que estoy hablando. Sí, Enrique, hoy en día, aparte, o sea, todo el avance tecnológico, el papel del piloto es importante en el desarrollo de, ya sea desde cero o en el setup de la puesta a punto del auto, o también se juega con los dispositivos de adquisición de datos y telemetría. Mirá, el piloto todavía en este momento es importante porque todavía no están aprobadas las carreras de los automóviles que se controlan por sí mismos. Porque la tecnología es tan grande ahí adentro que el piloto es poco lo que hace. Cuenta la viveza del piloto, ¿no? Para hacer entrar en crisis el otro piloto que lo compite, y la voluntad de dejar el pie acelerado donde tiene que estar. Pero hoy tenemos autos casi activos con pilotos casi pasivos. En el tiempo de Fangio hasta Senna eran automóviles pasivos con pilotos activos. ¿Entiendes? Hoy, si Ricciardo, un excelente piloto, pero te toca un auto que no te va bien por alguna razón y no lo podés manejar. ¿Y Alonso qué está haciendo con la Renault? O sea, el piloto no es el piloto. Yo lo que digo, hoy la Fórmula 1 es una lotería. El piloto que le toque el mejor auto se salvó, ganó la lotería. Eso, Enrique, hay un setup que es el mejor para una pista, o puede ser también que depende del piloto si necesita... Cada automóvil tiene un setup distinto. Cada piloto debe llevar el automóvil por el setup del automóvil tiene que ser respetado por el piloto. Ese es el problema de Red Bull,
que el Red Bull, el setup del auto, lo respeta y lo acepta y lo entiende y cree una sola persona que se llama Verstappen, porque partió a los 17 años a manejar eso. En cambio, el otro que viene con un auto tradicional, bajo, que no tiene la cola alta, que tiene un sistema de suspensiones delantero único y posterior único, no como el Red Bull que tiene dos sistemas de suspensiones posterior. Una blanda para que en la recta baje y reduzca la resistencia al avance, y la segunda que es más rígida porque para que el auto no toque por tierra. En el rectilíneo después quedan prácticamente igual, pero vos ves que ahora en Mercedes dijeron, bueno, no vamos a hacer la de Red Bull que lo llevó alto y después lo hace bajar. Vamos a llevarlo bajo y lo vamos a bajar más bajo. Y se le rompió todo el piso el otro día, porque no lo puede bajar más bajo. Puso una suspensión también más blanda y el auto cae. Para poder a ver si le ganaba en la recta, porque ellos tienen más potencia, tendrán 40, 50 caballos más que el Honda, la Mercedes, entonces pueden poner mayor alerón. Pero lo que pasa es que ahora el Red Bull está andando tan bien en las curvas, en la frenada y todo, que ya la diferencia en la recta ya no es suficiente. Entonces, para ganar la carrera. Entonces ahora, bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer. No era más fácil entender lo que hizo Newey que querer hacer el opuesto de lo que hizo Newey cuando te pasaste toda la vida con un auto tradicional, viejo, pero te salvaba porque tenías más potencia. Esto son las reglas básicas de juego, que yo no entiendo a la gente cómo no lo ve. No digo ustedes porque ustedes son todos estudiantes y no están en el tema, pero los proyectistas que están en la Fórmula 1 deberían, ¿no? Allison estuvo en Ferrari y bloqueó el rake, no lo dejó hacer. Y fue a Mercedes y siguió con el auto parado. Ahora, como no dice, oh, este otro te los baja tanto el auto de atrás, baja 3 grados el auto. De 3 grados de incidencia del alerón trasero. Es una cantidad de drag. Porque partís de allá así y se pone así. Entonces, la genialidad de Newey fue el hecho de haber hecho el producto CX por A, que es el coeficiente de resistencia al avance, por A, que es la sección maestra. Ese es el factor fijo que está en la fórmula de la resistencia al avance. O sea, es fijo. CX por A es un valor fijo. Cada carrocería tiene una relación, es el producto del coeficiente de la forma, si es aerodinámica o no, y de la sección maestra, si es grande o es mínima. O sea, es un valor fijo. ¿Pero qué hizo Newey? Lo hizo variable. Ahí está la genialidad. No lo hizo constante. Porque el otro va con la misma, ¿cómo se llama? Factor de resistencia, CX por A, en la curva, en la frenada y en la recta. Entonces necesito un motor con mucha más potencia para compensar, para poder tener mayor velocidad final, para compensar el drag. Pero Newey, ¿qué dijo? En la recta nadie en el equipo, ¿por qué no le dio Ferrari el motor? ¿Por qué no se lo dio Mercedes? Porque si no les ganaba. No se lo dieron. Entonces dijo, bueno, se lo dio Renault. Bueno, ¿qué hago? Hago que el auto se baje en la recta. Cosa muy simple, pero hay que pensarla, hay que hacerla y hay que desarrollarla, porque después, ¿qué pasa? Ese automóvil tiene el centro de gravedad, toda la mayoría hay que tener el auto lo más bajo posible, bla, 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 bla. Yo me acuerdo que estaba con Asiatec, con los motores de 10 cilindros, que era el director de proyectación de Asiatec, fue el que trabajaba para los japoneses, que habían comprado los motores de carrera de los 10 cilindros de Peugeot, y estaba dirigiendo eso. Entonces voy con la Arros y necesitaríamos poner 1 milímetro más de mayor espesor debajo del cárter. Y el proyectista que ve, no, aumenta el centro de gravedad. Pero es que si no rompemos el cárter y se para el auto y no puede seguir corriendo. No se puede, háganlo del material que quieran, pero no se puede. Que ahora este Newey levanta el auto 165 milímetros en el eje trasero, en la frenada y en curva. En la curva lenta el auto entra con 165. ¿Y en dónde está el centro de gravedad? Se fue para arriba, porque justo levantaste la parte del motor y la caja de cambio, que era parte de la mayor masa. Y parte también del piloto.
Entonces, ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurre? Cuando vos levantás la masa ahí arriba, se encontraron con otra cosa, que eso yo la descubrí con el CFD. Hicimos CFD a ver qué pasa con el auto. Encontramos dos cosas, que cuando tú tienes un auto tradicional que funciona acá, trabaja con mucho efecto suelo en la parte posterior. Entonces, por eso, la FIA le cortó un pedacito del fondo delante de las ruedas traseras a todos los autos. Al Red Bull, ¿qué le puede hacer si el auto va por esta altura? No le hace nada. Pero al Mercedes, que va a esta altura, perdió carga aerodinámica. Entonces tuvieron que poner más ala. Entonces, al poner más ala, empezaron a tener mayor resistencia al avance. Y ya el Red Bull lo fueron desarrollando. ¿Y qué ocurre? Y le ganó mucho en carga aerodinámica en curva. Con la diferencia que el otro en curva tiene que tratar de entrar con un tren delantero que tenga mucha ala. Y entonces, ¿qué hacen? El ala, si ustedes vieron, ese salió el vídeo el otro día, que el ala, el flap delantero de Mercedes se baja. Porque en la recta se baja y como el posterior lo tiene fijo, puede tratar de reducir la cantidad de downforce que está creando por debajo del auto. Y ahora, ¿qué quieren hacer? Bajan el auto para que no pase aire por debajo y entonces se produce un DRS. Al no pasar el aire, se separa todo el aire y el downforce se pierde. Entonces, en la pérdida del downforce, o sea, se reduce la resistencia inducida. El CX inducido, que es CZ al cuadrado, dividido pi por A por E, que son la letra griega pi. A es el alargamiento y E es un factor que tiene en cuenta si el ala es elíptica, rectangular, cuadrada, triangular, todo este tipo de cosas. Pero el CZ al cuadrado es el que aumenta la resistencia inducida. Cada vez que vos tenés, todos los perfiles te los dan con alargamiento infinito, pero si vos lo cortás, entonces ya te aparecen los vórtices marginales. Entonces esto es resistencia inducida. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos querés reducir el CX total, que es el CX del perfil infinito, de longitud infinita, más el CX inducido. Y el CX inducido depende del CZ al cuadrado, que es el coeficiente de sustentación o de downforce al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que ver que si esa es la condición, yo lo que tengo que hacer es reducir la carga aerodinámica del automóvil. Al reducir la carga aerodinámica del automóvil, voy a reducir el drag inducido del automóvil y me va a quedar el drag real. Entonces aumento velocidad rectilínea. ¿Entiendes? En cambio, es que hizo un automóvil que tiene una gran inclinación. El automóvil, cuando va en la recta, tiene una parte de suspensión más blanda, se baja, pero en la curva, el hecho mismo de girar el automóvil así, desplaza el centro de presión. Otras cosas, que el auto prácticamente paralelo tiene un centro de presión fijo. Pero el Red Bull tiene un centro de presión que se desplaza hacia adelante. Al desplazarse hacia adelante, ¿por qué? Porque queda muy cerca adelante y muy alto el posterior. Así que el efecto suelo del posterior no desaparece, pero casi desaparece. Se reduce mucho. Y el delantero aumenta. Porque si ustedes ven el Red Bull, no es un alerón delantero. Es un difusor delantero, porque trabaja como difusor. Por eso ellos pueden estar detrás del otro auto y no pierden resistencia, no pierden carga aerodinámica, tanto como pierde el otro auto que tiene alerón alto. ¿Entiendes? Porque te entra en pérdida, te cambias el flujo, el régimen de flujo, entra el turbulento, el aire caliente, escape por densidad, por todo, el escape del otro auto. Te encontrás que, o el pavimento mismo que está caliente, te encontrás que se separa el aire, la capa límite del flujo que pasa por debajo del alerón y el flap. Y automáticamente al separarse se rompe la capa límite, pierde la carga aerodinámica, se te levanta, entonces se te va de trompa.
O si te metes detrás del otro en una curva, siguiendo el otro, doblas y el auto se va. ¿Entiendes? Entonces, Enrique. todo este tipo de cosas. Perdón, me parece que se me pasa el tiempo. No, te hago una consulta. Te saco del tema. La parte de Nos sacó de tema. ciencia del motor en el futuro y la parte de los combustibles, ¿cómo lo ves vos? Que los combustibles, que la lógica es ir al combustible sintético. Porque la batería es muy Te pesada. decía de la parte de la eficiencia del motor del futuro y de los combustibles, llámese hidrógeno, electricidad, eso te preguntaba cuál era tu opinión. Sí, pero todos son soluciones. El problema es cuánto cuesta cada una de las cosas. Segundo, no, el problema fundamental es que hay alrededor, se considera que en el mundo hay 4.000, 5.000 millones de automóviles. ¿Vas a tirar a todos para hacer todos tus automóviles eléctricos o lo que quieras hacer? No, no podés digerir 120, no, bueno, digamos 100 años del automóvil, de construcciones de automóviles en todo el mundo. Hay otra cosa, el combustible sintético, o que sería sin hidrocarburos, que no afectaría, que no crearía CO2. La ventaja que tiene es que vos no tenés que cambiar nada, tenés que cambiar solo poner a punto la inyección. Y ya tenés el sistema funcionante y no te arruina el medio ambiente. Este es el segundo cosa. El tercer punto es que cada vez los automóviles van a tener menos velocidad. Entonces, ¿para qué estamos hablando de una eficiencia? ¿Para qué? Para un auto de 1.000 caballos. Si ya todos estos autos especiales no pueden tener más de 800 caballos porque si no quedan afuera por el problema del CO2 y el CO. Entonces tienen que agregarle parte eléctrica, como se hace en la Ferrari especial y todo este tipo de cosas. Pero si no, todos están entre 600 y 800 caballos los autos de calle especiales, tipo Lamborghini, Ferrari, todo este tipo de autos. ¿Por qué? Porque estás trabado por el CO2, que no te lo van a permitir. Entonces voy a decir, bueno, vamos a ir al auto eléctrico. Ok. ¿Para qué vamos al auto? Para que no arruine el medio ambiente, bla, bla, bla. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué vas a poner? Batería. Muy bien. Porque la energía no se crea ni se pierde, se transforma. Entonces tenemos que sacar de un lado, la fuente de energía debe existir siempre. Yo la debo transformar para lo que yo quiero utilizar, para utilizarla en mi sistema. El problema es que si yo digo, ok, hago los motores eléctricos. Los motores eléctricos son simples, ¿verdad? Tienen poco peso, ¿verdad? No tienen problemas, ¿verdad? Tienen poco material, ¿verdad? Muchas cosas. Pero, entonces, ¿qué le vamos a poner? Baterías. Ok. ¿El día con qué? Ion litio. Ah, ok. Litio. Litio es un elemento puro, es un elemento. No es una combinación de materiales. No es una mezcla, no es nada. Entonces, cuando tú lo degrades, se transforma, ya lo que están diciendo, transforma en venenoso, es peligrosísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas las baterías que van a estar todas fuera de uso? Las metemos bajo tierra, ok. ¿Y qué? Entonces vamos a tomar agua envenenada. ¿Qué hacemos con eso? Porque el punto es que de alguna parte tenemos que sacar la energía. Entonces vamos de la parte más fácil, pero después vemos que eso crea problemas. Entonces vamos a ir a la próxima. Entonces vamos al CO2. Bueno, vamos a la fuente, ¿cómo se llama? Hidrógeno. Entonces el hidrógeno, si lo tenés que tener en compresión, es muy peligroso. Tener comprimido para que sea líquido es muy peligroso. Entonces tenés que tenerlo a un valor que pueda estar protegido dentro de tanques de protección. Que tiene una protección, una parte, si hay un gran accidente, no llegan al tanque, todo este tipo de cosas. Pero el consumo de energía es enorme. Entonces estamos consumiendo energía, ¿no? Para generar energía.
¿De dónde parte la energía básica? Empecemos a evaluar, porque no podemos decir, no, yo mi auto lo enchufo acá. ¿Qué te dicen las grandes compañías de electricidad? No entren a jugar con esto porque nosotros en verano y en invierno estamos al límite con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Calefacción y con enfriamiento. Dicen, no jueguen porque no va a haber electricidad para nadie. Entonces van a tener que la gente que tener la casa parada sin electricidad por tantas horas por el día para poder cargar el autito. No es lógico. Y envenenar la tierra. El otro dice, ok, envenena el aire. Ok, verdad, todo lo que vos quieras. Pero hay otro problema. Que tenés que tirar todo lo que está hecho. Y los, ¿cómo se llama? Las reuniones que se hacen de los accionistas de las grandes fábricas de automóviles. Vamos a decirle que tiramos todo lo que invertimos hasta ahora en fábrica de motores, bla, 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 para construir un motor por minuto. Y ahora nos vamos a hacer todo eléctrico y tiramos todo eso y necesitamos una inversión de tal, tal, tal. ¿Y sabes qué te dicen los tipos? Ya lo dijeron. No jueguen con eso. O sea que el eléctrico va a funcionar, pero como dijo Mapa, no más de un 15%. Porque no puede llegar. ¿Y sabe lo que pasa ahora? La de Porsche. Que Porsche tiene el problema que si no se puede usar más combustible, todos los Porsche se destruye una economía enorme basada no solo en comprar el Porsche, viste, el más nuevo, sino el Porsche histórico. ¿Cuántos millones de dólares en el mundo se basan en eso? Lo tiras todo. Entonces Porsche dijo, no, tengo que construir un sistema para producir el material, el combustible, que no tenga hidrocarburos. Combustible sintético. Sí, iban a hacerlo en Argentina, pero una razón u otra lo pusieron en Chile. Y ya están produciendo en Chile porque van a tener que producir una cantidad enorme para poder vender ese combustible en todo el mundo para toda la gente que tenga Porsche. O sea, guarda, Leonardo da Vinci decía, para poder ser uno avanzado en la vida, se necesita tener conocimiento de muchas cosas, de 7 puntos fundamentales. Pero la primera es el interés. Si no tengo interés, no voy a llegar a nada, porque nada me interesa, nada me afecta. Y paso, viste, como el perrito mío pasa, tiene interés para comer, dormir, encontrar una perrita y hacer lo que él quiera. Y se terminó. Pero si vos tenés que llevar adelante un mundo humano, tu interés tiene que ser muy importante, no solo en una sola cosa. Como el problema de la economía. Se concentraron en la ganancia. Hoy la economía no da ganancia. Entonces tienes que tirar todo y empezar de nuevo. Entonces, todo este tipo de cosas, está todo conectado. Y él dice, Leonardo dice, encuentren el link del universo. Les permitirá realizar cosas que funcionarán. Aunque si no son perfectas, si le están haciendo no perfectas al momento, son perfectibles. Una gran solución es algo perfectible. Una pésima solución no es perfectible. Entonces no es porque estuvo bien hecha, es porque no sirve y hay que tirarla. Ojo con todo esto. Yo les hablo de estas cosas, quizás esté cargando mucho más que lo que hubiesen querido sentir ustedes más de la carrera de auto. Estoy hablando de un sentido de vida porque el ingeniero necesita un sentido de vida. Ese ingeniero viene de ingenio. Yo me acuerdo cuando trabajaba con el polaco Erceg, habían puesto un cartel grande que decía, es más importante ser ingenioso que ser ingeniero. Y yo puse un cartel abajo que decía, pero por sobre todo eso está ser un ingeniero ingenioso. Contra eso no lo bate nadie. ¿Entienden? Mauricio, se entiende.
Mauricio, ¿cómo estamos de tiempo? Con Luciano preguntar, por favor. Para ir cerrando. Bueno, Enrique, un placer haber estado. No sé si les arruiné el día. Pero... ¿Qué cosa? No sé si les arruiné el día. No, Enrique, un placer. Seguiría. Pero ustedes son todos ingenieros que van a ser los que tienen más del mundo. Seguiríamos horas, Enrique. Seguiríamos horas hablando con usted. Enrique, de mi parte, un placer y le agradezco por su tiempo y su conocimiento y la verdad todo lo que transmite. Y esto que tiene que ver más que nada con la esencia. Sí, yo les agradezco a ustedes y les digo, ¿viste? Vayan por el concepto, pero un concepto completo, no un concepto que me convenga a mí, como hace un economista. Porque después no va a servir para nadie. Pero, digo, Enrique, ¿sabés lo que pasa? El día, para terminar esto del motor eléctrico, el día que se dedique, que sigan las palabras de Tesla, ese día se terminó mucho del problema. Empiecen a trabajar con el campo magnético terrestre para transformarlo en energía eléctrica. Y está ahí, y cuesta nada. Lo único que pasa es que estará el tipo que cree el sistema para después proveer de energía. Y entonces sí, hablamos ya en el motor eléctrico, ya, bueno, eliminaste tener motor eléctrico, porque es el que te va a dar el movimiento, pero eliminaste la batería. Pero mientras tú tengas la batería o tengas el sistema complicadísimo, conviene simplificar. yo te agradezco mucho, Enrique, de mi parte. Como siempre, ha sido muy amable. Y bueno, nos mantendremos en contacto y haremos otra el año que viene, con más tranquilidad y charlar un poco más amplio de los temas que a vos te gustan, que son la Fórmula 1 y los autos de competición. No, y después podemos hablar de lo que quieran, digo, porque la mente está dividida en aerodinámica, pues, o ingeniería está dividida en la parte. Entonces, si uno tiene una mente modular, sabe que si de ahora me preguntan sobre abogacía, tengo que hablar la abogacía en el automovilismo, cómo está organizada. Entonces voy al otro punto y de ahí trabajar con una mente modular. No confundan mezclando, separen dentro de la propia mente y así tendrán control de las cosas. Te agradecemos mucho, Enrique. Gracias. Te agradecemos un montón, te mando un gran abrazo y nos mantenemos en contacto. Todo lo que hubiesen querido. Muchísimas gracias, un abrazo, un placer, Enrique, haberlo escuchado. Gracias y hasta luego y un saludo a todos. Gracias, Enrique. Gracias.